Ulises y el monólogo interior. Si bien el monólogo interior, o sea, la representación literaria del pensamiento verbal, existe en la literatura al menos desde Homero hasta Joyce, su forma se parecía mucho a la del lenguaje hablado. En la Ilíada frecuentemente escuchamos pensar a los personajes. Tenemos, por ejemplo, el monólogo interior de Héctor frente a Aquiles, donde se pregunta qué hacer, si pedirle perdón o matarlo. Pero los personajes de Homero piensan como hablan. El monólogo interior no se diferencia en su forma del lenguaje hablado. En Shakespeare, en cambio, puede verse una evolución de una forma de monólogo hablado a una forma más cercana al fluir de la conciencia. Ricardo III, por ejemplo, en sus monólogos, no está solo, nos habla a nosotros. En cambio, si pasamos a los monólogos de Hamlet o Macbeth, las oraciones son más breves, hay saltos de continuidad, hay asociaciones mucho más azarosas, porque Shakespeare se está acercando a la representación verbal del pensamiento. Se habla siempre, tanto en literatura como en lingüística, de dos formas fundamentales de ser del lenguaje: la lengua oral y la escrita. A partir de Joyce y, en cierta medida, a partir de Freud, se tomó conciencia de que hay una tercera forma de lenguaje, que es el lenguaje interior, el lenguaje de la mente. El lenguaje escrito como el hablado son lenguajes de comunicación y, por lo tanto, tienen que ser explícitos, porque estamos comunicándonos con un otro, por el cual no valen los sobreentendidos. Salvo que sean compartidos. En el último capítulo de Ulises, el monólogo de Molly Bloom, Molly continuamente dice él, y no se sabe de quién está hablando. Hay como 5 hombres distintos en su cabeza y a todos se refiere por él. Si Molly estuviera escribiendo o hablando con alguien, diría los nombres, pero ella está pensando. Ella tiene la imagen mental de quién es cada uno. ¿Por qué ponerle nombres? Por supuesto que en la representación literaria todas las formas del uso del lenguaje están estilizadas. Joyce, cuando decide transcribir el lenguaje interior, el lenguaje del pensamiento, sabe que tiene que encontrar una forma, porque así como cuando uno cuenta un sueño, le da una forma narrativa, una secuencia, una coherencia que no tuvo la experiencia onírica al tratar de percibir y de escuchar el pensamiento, lo estamos convirtiendo en un lenguaje más comunicativo. La representación de los procesos asociativos de la mente, de la lógica, del lenguaje mental, puede encontrarse en Freud y aún antes, en Poe. Por ejemplo, en Los crímenes de la calle Morgue, pero la innovación fundamental de Joyce es esta de transcribir directamente el lenguaje de la mente. Él afirmaba haberse inspirado en una novela del francés Edouard Dujardin, titulada Le Laurier sans Coupé, 1889.
Novela que hoy recordamos solamente por este comentario de Joyce. La novela le enseñó, como tantas veces sucede en la literatura y en cualquier otro aspecto de la vida, más por sus errores que por sus aciertos. El error de Dujardin fue que se planteó contar todo en un monólogo interior, pero no todo el contenido de la mente es verbal. Si yo me estoy acercando a la esquina y veo que viene un auto, meramente camino a la esquina, veo el auto, sin que pasen por mi mente las palabras, me estoy acercando a la esquina, uy, viene un auto. La primera conclusión que saca Joyce, entonces, es que si el personaje está moviéndose por el mundo, caminando por la calle, preparando el desayuno, no se puede contar todo eso a través del monólogo interior. Se necesita también al narrador. Joyce se dio cuenta de que prácticamente la única circunstancia en que se puede usar un monólogo interior puro es cuando el personaje está acostado. Con los ojos cerrados, sin hacer nada. Así está escrito el último capítulo, el monólogo de Molly Bloom, que es el único monólogo interior puro, sin narración ni diálogo. Al hablar de monólogo interior, quizá por influencia de Freud, se tiende a reducirlo al proceso de asociación de ideas, de cómo una idea, una imagen, una palabra lleva a otra, y así en el caso de Molly. Pero para un personaje que está interactuando con el medio, la cadencia fundamental no es necesariamente la de asociación de ideas, sino una especie de incesante ida y vuelta entre la mente y el mundo exterior. El monólogo interior sigue un curso dictado por la asociación de ideas, pero este curso es constantemente modificado por los datos de la percepción. En los primeros capítulos, los monólogos interiores corresponden a los protagonistas, Stephen o Bloom. Recién en el capítulo 10, Joyce decide entrar en la mente de otros personajes, pero Stephen, Bloom y en el capítulo final Molly son las tres conciencias centrales de Ulises. La interacción entre monólogo interior y percepción explica en parte por qué Joyce nos separa el monólogo interior de la narración mediante comillas o bastardillas. Eso haría las cosas más fáciles para el lector sin duda, pero sería bastardear la representación de su objeto, porque a veces la línea divisoria entre percepciones sensoriales y formaciones verbales es muy difícil de entranzar. De hecho, algunos han criticado el monólogo interior de Joyce, entre ellos Nabokov, que afirma: no pensamos en palabras, sino en formas de sombras de palabras. El único error de James Joyce en esos maravillosos soliloquios mentales suyos es la excesiva corporalización verbal que otorga el pensamiento. Colocarse un grabador a la mente, el resultado sería muy distinto al monólogo interior joyciano, así como una conversación grabada es muy distinta de cualquier diálogo escrito. El monólogo interior también es una conversación, es una convención, es una forma literaria que Joyce inventa y después otros seguirán y desarrollarán. Las formas del monólogo interior varían constantemente en relación a quien esté pensando.
Los monólogos interiores de los diferentes personajes tienen diferentes ritmos. Los de Stephen son mucho más discursivos, intelectuales. Tienen una tendencia a estar más alineados, aislados del contexto. Los de Bloom son más telegráficos, porque Bloom es un preceptor más que un pensador. Nunca pierde de vista lo que está pensando a su alrededor, y en sus monólogos hay más interacción entre el adentro y el afuera. Ulises, claves de lectura. Carlos Gamerro, introducciones para perderse en el laberinto más complejo de la literatura universal.